Hola chicos, les saluda el profesor Pedro Mascaro del curso de Economía. Este día veremos la evaluación, las preguntas de la semana número 5 del ciclo 2017-2. Ok, comencemos. Primera pregunta. Dada la coyuntura económica, social y política actual, la huelga de los maestros, de las enfermeras, entre otros, genera una expectativa negativa en la economía. Esto afectaría a las inversiones en el Perú. Según el texto, ¿cuál alternativa es correcta? Bueno, es una pregunta de acuerdo a la coyuntura que hemos vivido hace poco y que cada cierto tiempo puede darse, donde hay una huelga, un paro, ¿no?, de trabajadores del Estado, ¿no?, y por lo cual se está preguntando de qué trataría la coyuntura del texto, ¿no?, donde A, una disminución de la oferta, B, una disminución en la cantidad ofertada, C, la demanda se mantiene sin cambios, D, un aumento en la oferta, o E, un aumento en la cantidad ofertada. ¿Ya? Cuando hablamos de esta coyuntura de huelga, ¿no?, política, ¿ya?, ¿cómo afecta esta huelga, estos paros, estos reclamos a la inversión en el Perú? ¿Ya? Y como ya deben haber deducido, la respuesta es la A. ¿Por qué la A? Porque cuando las expectativas son negativas, ¿ya?, hace que la empresa produzca menos, por ende la oferta va a disminuir, generando un aumento en los precios, obviamente. ¿Por qué? Porque si ahorita la economía está movida, está negativa, hay paros, hay huelgas, significa que esta gente no tiene mucha capacidad económica, ¿no?, de gasto, por todo lo que está viviendo en plena huelga. Entonces, la empresa, cuando hay estos temas negativos, decide producir menos porque no le van a comprar. Entonces, lo que genera es que disminuye la oferta, ¿ya? Hay una disminución en la oferta, haciendo las previsiones necesarias para no sobreestoquearse, ¿no?, y por ende hay un aumento en los precios. Eso en relación a la pregunta 1. No es una disminución en la cantidad de oferta, sino en la oferta en general. No es que lo hace una sola empresa, lo hace todas las empresas de varios rubros. Entonces, cuando hablamos de una disminución en la cantidad ofertada, estamos hablando de un producto o una empresa en particular, ¿no? Cantidad, número de qué productos, en todo caso. Estamos hablando de la economía general, estamos hablando de una disminución de la oferta en general, ¿ya? El número de ofertantes, ¿ya?, decide disminuir la cantidad ofertada. La demanda se mantiene sin cambio. La demanda, de acuerdo a esto, no podemos tener como alternativa que la demanda se mantiene sin cambio. La demanda puede disminuir y puede aumentar, no sabemos. No lo habla en este texto, o no podemos llegar a pensar que la demanda permanece estática. Debería más bien disminuir, ¿no? El aumento en la oferta. ¿Por qué aumentarías en la oferta si hay problemas sociales, si hay escenarios negativos? No es una buena idea. El aumento de la cantidad ofertada tampoco, ¿no? No debes aumentar, no hay buenas expectativas, estamos en un tema negativo, ¿no? Por ende, la respuesta es la A. 2. La población en los años 70 era la quinta parte de lo que es actualmente. Esto nos indica que hay más población en la actualidad. Por ende, algunos consideraban que la pobreza en el Perú era por la superpoblación, entre otras cosas. Señale la alternativa correcta. La oferta se mantiene sin cambios. Un aumento en la cantidad demandada, un aumento de la demanda, una disminución en la demanda o un aumento de la oferta. Entonces, cuando hablamos que la población en los años 70 era la quinta parte de lo que actualmente es, ¿no?, y nos indica que la población en la actualidad, por ende, de lo que era en ese momento, ¿ya?, por ende consideramos que la pobreza en el Perú por su superpoblación nos va a generar ¿qué? La respuesta es un aumento en la demanda. Como tenemos superpoblación, hay más población que lo que teníamos en los años 70, ¿ya? O sea, hemos quintuplicado el número de personas, de acuerdo a los últimos censos, ¿ya? Lo que nos genera, de acuerdo al texto, si tenemos más población, hemos quintuplicado de los 70 hasta hoy el número de pobladores, lo
la respuesta correcta sería que tenemos un aumento en la demanda. Vamos a hacer más población, vamos a demandar más productos. No un aumento, no va a haber un aumento en la cantidad de demanda, no estamos aumentando la compra de una cantidad demandada X de un bien, sino en general, al ser más población, demandamos una mayor cantidad de productos. Por eso, si la población aumenta, esto genera que la demanda aumente. No puede ser el tema de que la oferta se mantiene sin cambios, porque no lo sabemos, más bien la oferta debería aumentar por aumentar la demanda, ¿ya? En todo caso la cantidad ofertada, ¿ya? Un aumento en la cantidad demandada, no, porque no hablamos de una cantidad X de un producto. Una disminución en la demanda, no, si somos más población, la cantidad demandada y la demanda deben aumentar, y un aumento en la oferta tampoco se da. Si el precio internacional del petróleo y derivados se incrementa, la cantidad demandada de gasolina A disminuye selectivamente, B varía muy poco, C permanece constante, D disminuye fuertemente o E se incrementa selectivamente. Muy bien, después de un análisis, como ya deben haber llegado a la respuesta, es la B, varía muy poco. Como la demanda de petróleo es inelástica, un aumento en el precio, la cantidad demandada disminuye en menor proporción. Lo que pasa es que el petróleo y sus derivados, dice, el precio del petróleo y los derivados se incrementa, la cantidad demandada de gasolina va a variar muy poco. ¿Por qué? ¿Ya? Porque el petróleo es un producto de demanda inelástica. O sea, sube o baja, la gente tiene que seguir consumiendo petróleo para su uso, para el transporte, para la industria, etc. Entonces, la cantidad demandada disminuye en menor proporción, ¿ya? Porque es un producto inelástico, ¿ya? Por lo cual, ¿ya? La demanda va a variar muy poco por ser inelástico. Significa que tiene pocos sustitutos el petróleo. Al tener pocos sustitutos, le aumenta el precio o disminuya, la cantidad seguirá siendo la misma. Por ende, no disminuye selectivamente, no hablamos de una disminución selectiva. No permanece constante, definitivamente no, ¿ya? Se incrementa selectivamente, no hay un incremento selectivo. Y no es que disminuye fuertemente tampoco. 4. Asumiendo que la cantidad demandada de un bien depende de los ingresos, el consumo en las zonas pudientes, donde el nivel de ingreso es alto, aumenta debido a ese aumento, ¿ya?, de la cantidad demandada en los niveles pudientes. ¿Es por la estabilización del precio y reducción de los sueldos? No, eso no tiene nada que ver con las zonas pudientes. Las zonas pudientes no le interesa la estabilidad de los precios ni la reducción de sueldos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos son zonas pudientes y su aumento va a ser debido de otras cosas. Aumento del precio y reducción del nivel de empleo. Es que aumenta el precio y reduce el nivel de empleo. Las mejoras en su negocio y disminución de la inflación. El aumento de la inflación en la emisión de dinero o el estancamiento de la producción y el aumento de la población. Entonces, la respuesta es la C, ¿ya? ¿Por qué? Porque el aumento por el ingreso más alto en las zonas pudientes son porque la gente pudiente ve y observa mejoras en el negocio y una mejora y una disminución en la inflación, lo que genera que aumente la cantidad demandada de los bienes, ¿ya? No tiene que ver con la estabilización de precios ni la reducción de sueldos, eso no le afecta a ellos, ni el aumento del precio ni la reducción del nivel de empleo. Es en las mejoras en los negocios y disminución de la inflación. Continuamos con la pregunta número 5. Al aumentar notablemente el precio de un artículo, se verificará una contracción de la cantidad demandada, B, expansión en la cantidad demandada, C, demanda más elástica, D, disminución en la cantidad ofertada o E, contracción de la inversión. Al aumentar notablemente el precio de un artículo, estamos frente al concepto de que la demanda es inelástica. Al aumentar el precio se reduce la cantidad demandada, ¿no? Cuando es inelástica, no importa le subas o le bajes el precio, ¿no es cierto? Tú seguirás consumiendo lo mismo.
Cuando es elástica, lo que pasa es que cuando aumenta el precio, la cantidad demandada se reduce, ¿no? Entonces, aumenta notablemente el precio de un artículo, ¿ya? Estamos frente a la contracción de la cantidad demandada. No podemos hablar que la demanda podemos hablar que la demanda es elástica, ¿ya? Pero realmente es la contracción en la cantidad demandada, ¿ya? Porque acá el único que estamos viendo como factor es el precio. Recuerden ese de paribus. Dentro de la demanda, si es más elástica, estamos hablando de otros factores. Puede ser el precio, puede ser ingreso del consumidor, gustos y preferencias, etc. Esto es general. Pero cuando hablamos de que se aumenta considerablemente solo el precio, estamos hablando de la contracción en la cantidad demandada. La respuesta es la A. No hay una expansión en la cantidad demandada, no es una expansión, sino una contracción más bien. Disminución en la cantidad ofertada no tiene que ver con la oferta, ¿no? Sino con la demanda. Y tampoco hablamos de una contracción de inversión porque no estamos hablando de los temas como oferta y demanda, ¿no? Por aumento del precio de un artículo. La pregunta 6. El incremento del precio internacional del trigo tendrá en la cantidad demandada de la harina efectos de carácter A, recesivo, B, elástico, C, unitario, D, neutro, E, inelástico. Y la respuesta, como pueden hacer un tema de descarte, recesivo no habla del efecto de la cantidad demandada, no habla de un efecto recesivo, no hemos tocado el tema, no es un tema unitario ni neutro, tendría que ser entre un efecto de carácter elástico o inelástico. Y la respuesta, cuando se incrementa el precio internacional del trigo, ¿ya? El efecto que tendrá la cantidad demandada de la harina es un tema inelástico, porque sin el trigo no se puede hacer, ¿ya? No se puede hacer harina, entonces es un producto inelástico, ¿ya? El trigo es la materia prima, ¿ya? Más importante, afecta a la producción de la harina, obviamente, y como es el bien de primera necesidad, es de carácter inelástico. 7. Indique la alternativa que corresponde a la elasticidad precio de la demanda de un bien que tiene muchos sustitutos en el mercado. Acá hay unas fórmulas básicas. ¿Ya? Acá te dice que la elasticidad precio, EP, ¿ya? Elasticidad de precio, cuando es mayor a 1, elasticidad de precio menor a 1, elasticidad de precio igual a 1. Hablamos de, esta es una demanda elástica, demanda inelástica, y esta es una demanda unitaria. Cuando hablamos que la elasticidad precio es mayor a 1, de acuerdo a la fórmula que nosotros conocemos como diferencia porcentual, sobre diferencia porcentual, cantidad demandada sobre precio. Lo que pasa es lo siguiente, ¿ya? En lo que es EP elástico mayor a 1, hablamos de productos que tienen muchos sustitutos, que una pequeña variación en el precio, ¿ya? Hace que la cantidad demandada también se mueva mucho. En cambio, la inelástica es suba o baje, ¿ya? El precio, ¿ya? Es menor a 1, sube y baja el precio, la demanda seguirá siendo constante. Esto es para productos que son de primera necesidad o tienen pocos sustitutos, ¿ya? Entonces, al indicar la alternativa que corresponde a la elasticidad precio de la demanda de un bien con muchos sustitutos en el mercado, ¿ya? Tenemos por respuesta la D, cuando es elástica, por tener muchos sustitutos. Elasticidad precio mayor a 1 es elástico, lo que significa que tiene muchos sustitutos, no es un producto único en el mercado. 8.
El pan y la mantequilla son bienes complementarios, como ustedes bien saben. Si compro pan, me lleva la compra de mantequilla. Si baja el precio de la mantequilla y se mantiene el precio del pan, ocurriría que A, caería el precio del pan, B, sustituiría el precio del pan, C, aumentaría la demanda del pan, D, subiría la oferta de la mantequilla y E, bajar la demanda del pan. Entonces, la respuesta, como ya han deducido, es la C. Aumentaría la demanda, ¿ya?, de pan. ¿Por qué disminuiría la demanda del pan? Como la insulina, como todo bien básico, de primera necesidad o importante, ¿ya?, tienen que entender que existe una relación inversa de los bienes complementarios, como si baja el precio de uno, el otro aumentará su demanda. Acá hay dos productos, pan y mantequilla. Si la demanda del pan cae, ¿ya?, lo que tienen que hacer es comprobar si baja el precio de uno, ¿ya?, frente al otro. Entonces, ¿aumentaría la demanda del pan? Sí, ¿por qué? Véanlo. Pan, mantequilla, bienes complementarios. Si yo compro pan, tengo que comprar mantequilla para untar. Ahora, si ese precio baja de la mantequilla y se mantiene el precio del pan, ocurriría que hay un aumento en la demanda del pan. Hay un aumento en la demanda del pan. Pregunta 9. Si un paciente tiene el azúcar alto, es decir, tiene diabetes, tiene una enfermedad por diabetes, podemos calificar a su demanda de insulina como A, perfectamente inelástica, B, unitaria, C, elástica, D, inelástica, E, infinitamente elástica. La respuesta es la... ¿Cómo es este concepto de perfectamente inelástica? ¿Ya? Lo que pasa es que los pacientes de diabetes, ¿ya?, su demanda es perfectamente inelástica porque no tiene sustitutos. El tema de la insulina es el único medicamento que tiene algún efecto real sobre el precio de este. ¿Y por qué? ¿Por qué hablamos de perfectamente inelástica? Como la insulina es importante para los pacientes diabéticos, ¿ya?, su demanda es perfectamente inelástica porque no tiene sustitutos, no hay quien reemplace a la insulina y por ende, la demanda es inelástica. Le puedo subir el precio mucho y la gente tendrá que seguir pagando si quiere obtener esa medicina. No es unitaria, no es una demanda unitaria, no es elástica, no tiene que ver con la empresa ni con los... digamos, no tiene que ver con... La elástica tiene que ver con aumento, ¿no?, hay un aumento en la demanda y por ende, en el precio, lo que va a generar una disminución en la demanda. Basta que se mueva un poco el precio, el mercado reacciona fuertemente. En cambio, en la inelástica, y sobre todo la perfectamente inelástica, le suba o baja el precio, la gente pagará porque lo necesita. Listo, chicos, con eso es todo por el día de hoy. Con eso terminamos las preguntas de la sesión 5 del ciclo 2017-2. Nos estamos viendo en otras sesiones.